después elegimos un libro. Sí, como no, adelante. Cielito es un poema que pertenece a la poesía gauchesca y que tiene sus orígenes en el romancero español. Se caracterizaban por tener versos octosílabos y rima asonante en los versos pares. El verso octosílabo es el que más percibe el oído pueblerino, el que tiene más repercusión, el más fácil de distinguir. Se fue perpetuando porque era muy popular y se veía que había una afinidad entre lo que sentía el pueblo y los poetas. Y cuando en el Río de la Plata comenzó la poesía gauchesca, siguieron usando el octosílabo, usando la rima en los versos pares y también en los temas pareciéndose a los temas que cultivaba el romance, es decir, temas del tiempo presente, temas de actualidad. Siempre se ha dicho que la poesía gauchesca es un verbo conjugado en tiempo presente porque se hace al calor de lo que está sucediendo en el momento. Bueno, el cielito además tiene un estribillo que se repite siempre en la segunda estrofa, a partir de la segunda estrofa. Y en ese estribillo repite, por ejemplo, cielo, cielito que sí, o cielo, cielo que no, o cielo, cielo y más cielo, con algunas variantes que le dan mucha gracia y mucho ritmo. Los cielitos, como todo el resto de la poesía gauchesca, son poesía política, es decir, que en ellas el autor se hace eco de algo que está sucediendo en su patria, en su región, en su país, y toma partido y se queja, protesta, lucha por la libertad muchísimas veces. Entonces es un poema combativo. El autor a través de los cielitos se dirige a la población, a todo el pueblo, y expresa sus ideas contra quién está o a favor de quién está. Poesía política, como fue el Martín Fierro, como fue la obra de Ascasúbil, de Del Campo, otros grandes autores de poesía gauchesca. Siempre la poesía gauchesca es poesía política que surge al calor del combate por ideas, por libertad. Los autores, así como Bartolomé Hidalgo incluso, también luchó por las armas porque fue soldado en varias instancias de la lucha por la libertad de Buenos Aires, de Montevideo, de los dos países del Plata. También usa la pluma como arma, es decir, que combate a los reyes españoles o combate el despotismo usando su poesía. Bartolomé Hidalgo los repartía en la calle, incluso sus poemas. Él mismo los escribía y los repartía y recibía algún dinero por ello, como ahora hacen los burguistas.
La murga también usa mucho el octosílabo, que es el verso más popular en nuestra lengua española. Las repercusiones de los cielitos y de los melólogos y de las relaciones en diálogo se veían mucho en el pueblo, se repetían de memoria en los fogones, en las reuniones y enfervorizaban los ánimos. Era muy importante para difundir la idea de libertad. Su creador fue el primer autor que cultivó la poesía gauchesca. Ese es el mérito capital, el inmenso mérito del uruguayo Bartolomé Hidalgo. Es decir, que fue el primero que hizo hablar a los personajes de sus poemas en lenguaje gauchesco, con el mismo lenguaje que el gaucho. Y esto se basa en una especie de convención o acuerdo en que el poeta, aunque sea un poeta culto, adopta el lenguaje gauchesco, incluso a veces lo escribe hasta con faltas de ortografía o con expresiones que no son correctas, pero que es la que usa el gaucho de nuestras tierras, de las cuchillas nuestras o de la pampa argentina. Bartolomé Hidalgo nació en Montevideo en 1788. Los padres eran argentinos y la familia muy pobre. Él siempre fue muy humilde, muy pobre. No tenemos ningún retrato de él. Nada nos ha quedado de su envoltura física. Así que mal podemos hacer una estatua o algún homenaje porque no tenemos idea de cómo era. Hay por ahí algún rumor de que era débil, enfermizo. Hay alguna carta en la que se dice que era mulatillo, es decir, descendiente de africanos o mezcla entre negro y blanco. Y también se habla de oscuro personaje, pero no se sabe si lo de oscuro es despectivo o por su perfil bajo, o porque era poco conocido, o si realmente tenía la tez oscura. Eso no está bien aclarado. Sabemos que vivió gran parte de su vida en Buenos Aires también, y se casó allí y murió allí. Murió muy joven, murió en 1822, es decir que su vida fue sumamente corta. En un momento de su vida, curiosamente, fue empleado, dependiente, como se decía en aquella época, del padre de Artigas, el padre de nuestro héroe, y luchó muchísimo por la libertad. Él fue también peluquero en una época de su vida, administrador de correos, director de teatro. Estaba en la calle, tenía gran contacto con la gente. Además de los cielitos, él escribía, no se asusten por la palabra difícil, melólogos. Pero si explicamos no es tan difícil. Es también llamado unipersonal, lo que clarifica un poco. Es como un monólogo, una persona lo dice, como representarlo en el teatro y acompañado de música. La música es como la música que acompaña las películas. Es decir, cuando hay alegría, la música es alegre. Cuando hay suspenso, la música prepara el ambiente para el suspenso. Cuando hay tristeza, también trata de que la música se acompañe al sentimiento, ¿no? Entonces, él se caracterizó por esos melólogos o unipersonales y por los cielitos, y también las relaciones que llamaba él, o diálogos entre personajes gauchos. Pero el gran mérito de él fue haber sido el primero que se le ocurrió usar el lenguaje gauchesco, que era muy fácil que tuviera contacto la gente de la ciudad con la gente del campo, porque se intervenían en las guerras que en esa época desgarraron a nuestras regiones. En los campamentos convivían la gente de Montevideo, de Buenos Aires, la gente que sabía leer y escribir, con el gaucho, inculto. Entonces lo raro era no conocer el lenguaje del gaucho, y ese fue su grandísimo mérito. Jorge Luis Borges dice que pertenece a la historia de la literatura Bartolomé Hidalgo, porque si fuéramos a buscar un gran valor artístico, posiblemente no lo hallaríamos. Pero fue el primero, y me parece que no es poco el mérito de haber sido el descubridor, el iniciador, el primero.
cielitos que con acompañamiento de guitarra cantaban los patriotas al frente de las murallas de Montevideo. Los chanchos de Vigodet, encerrado en su chiquero, marchan al son de una gaita, echando al hombro un fungueiro. Cielito de los gallegos, ay cielito del dios Baco, que salgan al campo limpio y verán lo que es tabaco. Vigodet en su corral se encerró con sus gallegos, y temiendo que le pialen, se anda haciendo el chancho rengo. Cielo de los macarrones, ay cielo de los potrillos, ya brincarán cuando sientan las espuelas y el lomillo.